Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Vamos a mirar en el capítulo 3, los versículos 1 al 4. 1 al 4, vamos a mirar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar. Sea Dios el que nos hable en esta hora. Bendito Señor Jesús, te doy las gracias porque estamos ahora dispuestos para oír la palabra. Enséñanos, trata con nuestra vida. Oh Dios, que podamos entender. Nuestro entendimiento, Señor, sea renovado. Bendito Dios, seamos, oh Dios, esas personas dispuestas para oír, para atender, y que así como lo hiciste con Lidia, la vendedora de púrpura, cuando Pablo predicaba, se le abra el entendimiento y pueda comprender la doctrina, que nuestros amigos que están oyéndonos y que están siguiéndonos puedan entender, en la iglesia también podamos ser renovados y edificados. Úsame ahora a favor de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús te lo pido, Dios del cielo. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar entonces. El tema de esta sesión es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Hemos analizado así someramente 2 capítulos. En estos 2 primeros capítulos hay una exposición que vino desde lo general hasta lo particular, pero hay una exposición doctrinal. La primera parte tiene una profundización, estos 2 primeros capítulos, en la parte doctrinal. Presenta quién es Cristo. Recuerde que Colosenses es la carta cristocéntrica que está en el Nuevo Testamento, y ha presentado las diversas situaciones en la parte doctrinal que pueden desviar la atención de aquel que está siguiendo al Señor, que lo pueden alejar. ¿Por qué? Porque pueden haber filosofías. Las filosofías, pues ese es el pensamiento que para la época del siglo I era el pensamiento griego, que había hecho una carrera. Los griegos se creían a sí mismos realmente como dioses. El que fuera un gran pensador, que fuera una eminencia en cuanto al conocimiento, era considerado prácticamente en un nivel muy alto. Por eso cuando Pablo está en Atenas, la ciudad de Atenas, la capital del conocimiento en ese momento, recuerde que Atenas hoy existe, y allí Pablo se le acercan los griegos, o sea, los pensadores, y porque quieren saber qué cosa nueva, porque ellos no se interesaban sino en algo nuevo. O sea, para ellos que alguien dijera alguna cosa de la vida, de lo práctico, no tenía sentido. Pero cuando escuchan que Pablo está predicando algo que como que le empieza a llamar la atención, se acercan para oírle, pero cuando éste menciona a Cristo y habla de la resurrección, de una vez se alejan y dicen: ya te oiremos, palabrero. O sea, este es otro palabrero que no tiene. Entonces, ellos eran unos personajes muy engreídos, muy llenos de orgullo, porque el conocimiento, lo que habían alcanzado a desarrollarlos, los tenían a un nivel. Entonces ellos alcanzaron a desarrollar
los filósofos o los poetas, llamados en ese momento poeta, porque filósofo es un término nuevo que se les puso, y ellos alcanzaron a hablar, por eso también en el conocimiento del estudio se habla de estos pensadores como Platón y otros como Sócrates, como los cosmólogos, como los que hablaron ya no solamente aquí, sino que se fueron como a observar de lo que pasaba en el universo y todo. Entonces allí empezó a nacer una doctrina de los griegos que es el gnosticismo. El gnosticismo fue una de las doctrinas que primero atacó a los creyentes del primer siglo. Los primeros 2 y 3 siglos el gnosticismo fue fuerte, y esto era lo que los griegos enseñaban, entonces, y se mezclaba con la cultura judía, y por eso entonces la parte primaria de estos capítulos de Pablo es la doctrina. Es fundamental que en Cristo se encuentra todo, que Él es todo, o sea que oír a la filosofía de los griegos y oír a los judíos en volver otra vez a las prácticas de las cuales el Señor ya los había librado, porque el mismo apóstol Pedro lo había dicho. Vean, ¿por qué tentáis a Dios? En el capítulo 15 de los Hechos dice, ¿por qué tentáis a Dios? Hablándole a los judíos que intentaban poner sobre los gentiles, sobre las naciones no judías, intentaban ponerle un peso, o sea, la carga otra vez de las prácticas de la ley. Intentaban, entonces, Pedro le hace un llamado de la atención a los creyentes ya, porque es que en este caso estamos hablando de gente que había conocido y que había recibido el evangelio, pero quería simultáneamente llevar la ley también, obedecer. Entonces, ¿por qué ponéis una carga en los hombros de nuestros hermanos? Una carga pesada que ni nuestros antepasados, ni nuestros padres, ni nosotros como judíos hemos podido llevar. O sea que la ley no era para salvar, era una carga que nunca pudo liberar al hombre del pecado. Ahora, Pablo, ya habiendo expuesto la parte doctrinal, entra a la parte práctica. Y ahora entonces Pablo quiere mostrar en estos primeros 4 versículos, vamos a tratar de hablar de estos primeros 4. Lo que Dios quiere, cuál es la nueva vida, la vida de aquel que ha resucitado con Cristo. Entonces, a los creyentes aquí se nos llama, se nos anima, se nos exhorta a que desarrollemos entonces, después de tener claro lo que ahora somos y por qué no nos debemos mover de lo que recibimos como enseñanza. Entonces ahora viene la parte práctica. O sea, cómo debemos vivir, porque la parte práctica es la parte de la vivencia. ¿Cómo es que yo voy a vivir? O sea, ¿cuál es mi manera de andar con Cristo? Recuerde que en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, Pablo nos habla del arraigo, en que tenemos que estar arraigados, o sea, arraigados, sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces Pablo ya ha hablado de lo que es estar fundamentados y arraigados. Entonces por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y ese andar es vivir, práctica. Entonces ya Pablo había llamado la atención en el vivir, andar. Es más, en el capítulo 1 también lo ha dicho Pablo. En la carta también ha hablado de que nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. O sea que ese conocimiento
tenía que indiscutiblemente causar una transformación. Si nosotros no somos transformados por el conocimiento, seguiremos iguales. Por eso el apóstol Pablo, también enseñando a los romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el conocimiento va a hacer que va a producir una transformación. Por eso uno tiene que estar dispuesto, el creyente tiene que estar dispuesto a, número uno, a desaprender, porque hay cosas que todavía tiene de la vida pasada, de la vieja vida, que la ha mezclado con lo espiritual, pensando que así está agradando a Dios. Pero uno tiene que estar dispuesto, porque hay cosas que uno no las ha entendido correctamente, no las ha aprendido bien. Entonces puede ser que habiendo leído la Biblia, haya cosas que uno las ha interpretado a mi manera y no como lo que Dios quiere decirnos, porque la Biblia tiene un solo sentido. O sea, el mensaje de Dios tiene un sentido, es lo que Dios quiere decirnos, no lo que yo quiero que la Biblia me diga, sino lo que Dios quiere decirme. Por eso es que tenemos que hacer un estudio a la palabra, y por eso es que Dios le da talentos a las personas, porque el enseñar es un don. Yo no estoy aquí porque yo soy un buen predicador, no, yo estoy aquí porque Dios me hizo un predicador, pero me hizo también alguien que pueda enseñar la palabra. ¿Para qué? Para que pueda compartirla y yo mismo me edifique. Porque yo voy comprendiendo la palabra y me edifica a mí primeramente. Entonces, el conocimiento debe llevarnos a lo práctico, Entonces, nos llama la atención a vivir una nueva vida. ¿Y cómo es la nueva vida en Cristo? ¿Cómo debe ser? El versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, dice: si habéis resucitado con Cristo. Recuerde que en la parte doctrinal que venía exponiendo el apóstol, nos habla de que hemos muerto, nos habla de la muerte de Cristo, nos habla del triunfo de Cristo, nos habló entonces de la posición que tenemos en Cristo, porque en Cristo ya no estamos en la misma condición que estábamos antes, porque ahora somos de Él, ahora le pertenecemos a Él, ahora vivimos en Él. Entonces, por eso es que también en el versículo 20 del capítulo 2, dice: pues si habéis muerto con Cristo. Mire la relación que guarda entre un versículo y otro, en esta exposición que hace Pablo. Dice, en este 2.20 de Colosenses, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. O sea, en cuanto a esa palabra rudimento que está en nuestra versión, se traduce en cuanto a los principios, porque el mundo también establece unos principios, unos llamados valores, que para ellos son lo correcto. Por eso es que se han venido elaborando a medida que la humanidad evoluciona, porque la humanidad sí evoluciona, pero tristemente para mal, ¿no? Y entonces los postulados, los principios que han enseñado, como algunos que están por ahí, de principios que el ser humano ya no nace teniendo una identidad de género como tal, sino que se va a formar el género a medida que pasa el tiempo. Eso lo establece, eso es lo que llama rudimento, es lo que llama un principio establecido por el hombre. Entonces, si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a los principios de este mundo,
Y en el capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Sí ven? Que lo que hemos enseñado es que para ser de Cristo hay que morirse. Hay que morir. Porque si uno no muere, ¿qué es lo que se tiene que morir? Pues eso, esos rudimentos, esos principios que teníamos. Los judíos tenían como principio, como esencia de doctrina, la ley. Tenían el presentar un sacrificio, el ir 3 veces al año a una fiesta. Eso eran principios para los judíos. Como principios, guardar el sábado desde el día viernes, del viernes a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese era el tiempo, así se manejaba el tiempo de los judíos. Ese era un principio. Y así, ellos así alegaban como tal ante Dios su relación con Él. Presentar unos animales en ofrenda, lavarse, hacer los lavados de los pies y toda esa cuestión, lavacros que hacía lavarse las manos, lavar los jarros. Esos eran los principios que ellos habían establecido como una vida espiritual. Pero el Señor vino y derribó eso. ¿Por qué? Porque eso era externo. Todo eso lo hacía el hombre en lo externo, no en lo interno. Entonces, esas prácticas, esos principios que ellos establecieron, a eso era que tenían que morirse. A eso se tiene que morir para ser de Cristo. Nosotros también tenemos el creyente que ya no es judío, sino de los gentiles, que teníamos tantas creencias y tantas cosas. La gente hoy todavía está creyendo en los sueños. Hay gente que le da más relevancia a un sueño que a lo que dice Dios. Más anoche pudo haber oído, ayer todo el día escuchó la palabra de Dios y anoche tuvo un sueño. Y esta mañana ya se levantó trastornado por lo que soñó anoche. Y está investigando hasta en la Biblia a ver qué le apunta. ¿Por qué? Porque esos son los principios del mundo. Esos son los rudimentos, esas son las falsas y huecas sutilezas de los hombres. Que lo llevan ¿a qué? A estar cuestionado. No, nosotros nos tenemos una palabra que es la verdad. Uno en un sueño puede sufrir un ataque del enemigo. El enemigo le manda dardos para trastornarlo, pero el que tiene al Señor ya sabe, él interpreta porque tiene discernimiento del bien y del mal, de lo correcto, de lo que es mejor, de lo que le conviene, porque eso es lo que hace el Señor en la vida del creyente. Entonces ya ese sueño no lo trató, ya, el enemigo me mandó un dardo. No, me soñé porque estaba preocupado por unas situaciones que me han tenido como con temor, entonces me soñé sobre eso. Bueno, en algún momento Dios sí le habla, pero cuando Dios le habla, lo que Dios en el sueño concuerda absolutamente con la palabra de Dios. No choca, sino encaja con lo que Dios dice. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros se muera. Porque el creyente que vive pendiente del sueño, ¿qué le muestra a Dios? ¿Qué le habla a Dios? Está todavía con los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque así anda el mundo. El mundo está pendiente del tarot, de las cartas, de las cosas astrales. Vive a ver qué le depara el día, cuál es la suerte. Así vive el mundo, pero nosotros tenemos que tener a Cristo porque ya hemos muerto. A eso es lo que el apóstol decía: si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto en cuanto a los rudimentos, en cuanto a los principios, entonces ¿por qué nos dejamos manejar por ellos? Ahora, si habéis resucitado, porque si hemos muerto, significa que ya tenemos una nueva vida. Entonces, si tenemos una nueva vida, entonces, ¿qué nos dice Dios? Busque. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y cómo yo miro? ¿Y cómo es que yo
busco cómo es que yo ando, cómo es que yo pongo la mira y en las cosas de arriba. Las cosas de arriba están aquí, en la Biblia, en la palabra. Entonces Dios me insta, me anima a lo práctico, a que viva una vida conforme a lo que estoy recibiendo. Una vida que armoniza con lo que manifiesto que soy. Y entonces, para vivir una vida así, hay que buscar las cosas de arriba. Hay que buscar lo de Dios. Esto significa, en otro término, yo estaba pensando y mirando traducciones, ocupación, ocuparse. Vivir, andar, poner las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, se define con un término. Yo lo he definido como ocuparse, ocupación. O sea, ¿cuál debe ser mi ocupación? Mi centro de vida, mi centro. Yo tengo una ocupación como trabajador, tengo una ocupación como pastor, de estudiar, de predicar, de hablar con los hermanos, de aconsejar. Pero mi centro tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios. O sea, todo lo que yo me mueva tiene que estar en Cristo, porque yo ya me morí para este mundo. Resucité con Cristo. Y ahora tengo la vida de Cristo en mí. Eso es. ¿Qué es cristiano? ¿Cómo se define? Hay muchos términos, pero uno que es cristiano es el que tiene la vida del Señor en él. Porque usted se encuentra con una persona en la calle y dice, yo también soy cristiano. Y otro por allá dice, yo también soy cristiano. Y otro, yo también soy cristiano. Y se cree que en el mundo existe más o menos cerca a 2.000 millones. De los casi 7.000 millones que habitamos en este planeta, se cree que 2.000 millones son cristianos. ¿Y usted qué cree? ¿Usted cree, está convencido que 2.000 millones de personas son cristianos? No, 2.000 millones de personas dicen creer en Cristo, pero no tienen ni idea. De esos 2.000 millones no tienen ni idea, no sé, el 90% más de quién es Cristo. Porque un cristiano es el que tiene la vida de Jesús en él. Eso es cristiano. Entonces, se nos insta a ocuparnos y en poner todo lo que somos en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo. Porque habéis muerto, versículo 3. Oiga, es que es enfático. O sea, no he mirado una carta tan impresionante como esta, que enfatiza y repite y es que nos lo coges como con una plastilina y nos lo arma a ver si es que lo entendemos o no. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es que morimos y ¿dónde está nuestra vida? Lo que acabo de decir, ¿dónde está? En Dios. Nuestra vida está con Cristo en Dios. Y el versículo 4 con el que quiero terminar dice, cuando Cristo, nuestra vida, ¿qué es? Cuando Cristo, nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo vivo, lo que ahora vivo, lo vivo en el Señor Jesús. Lo que ahora soy, lo vivo en el Señor. Entonces, cuando Cristo, nuestra vida, ¿por qué nuestra vida? Porque es que como me morí y resucité, y ahora ya mi vida está escondida en Él. Entonces, cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, esperanza.
Esa es nuestra esperanza. Nosotros estamos nuevamente, nos lleva el Señor en estos versos a que nuestro andar, nuestro vivir, sea 100% en atención a lo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste, nosotros ahorita tenemos la manifestación de Dios en su Espíritu. Tenemos la manifestación de Dios en la gracia que nos trajo para salvarnos. Tenemos la manifestación de Dios en la evidencia de que el Señor nos dio una nueva vida y tenemos un fruto. Esa es la manifestación que existe de Dios ahora en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Y tenemos esa manifestación de Dios en que podemos ser testigos de esa presencia. Nosotros podemos sentir la gloria del Dios Todopoderoso cuando nos llena y nos ha llenado con el Espíritu Santo. Cuando tenemos experiencias en el Espíritu con el Señor, entonces tenemos una manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, pero todavía no hemos visto a ese Cristo, no lo hemos visto. Todavía nuestra relación con Dios es de fe. Por eso nuestro poner las cosas, nuestra mente, nuestro pensamiento en el Señor, tiene que ver entonces con algo que se llama fe. No lo hemos visto, pero estamos seguros de lo que Él es, por lo que estamos viviendo, por lo cual nosotros hemos sido hechos participantes de esa naturaleza divina. Y ahora nosotros estamos esperando la manifestación del Señor. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él. Bendito sea el Señor, porque también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. O sea que nosotros también, por tanto, vamos a tener también una participación. Ahora estamos participando en nuestro espíritu porque la manifestación de Dios está en este cuerpo, en nuestro espíritu. Hay algo con lo que somos afines con Dios en nuestro espíritu. Sentimos la presencia de Dios, pero un día este cuerpo mortal externo será transformado a un cuerpo de gloria, y en ese cuerpo podremos ver al Señor tal como Él es. Nosotros lo vamos a ver. Por eso la nueva vida en Cristo tiene que ver con práctica. O sea, nosotros no podemos vivir sin el Señor, no podemos vivir sin el Señor agradándolo a Él. O sea, yo no puedo estar haciendo otras cosas, ocupándome en otras cosas, pensando, como dice la mayoría de gente en Occidente y en algunos países, yo soy cristiano. Pero ¿dónde está el fruto de cristiano? ¿Dónde está la vida de Cristo en él? No está. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Porque nos hemos muerto ya para las cosas de esta tierra. Esa es la razón, esa es la vida de Cristo. Vamos a orar por las peticiones también de los hermanos que han expuesto en esta mañana. Ya hemos orado por la gente, por la humanidad. Hemos orado por la iglesia para que siga predicando. Vamos a orar por las peticiones que hay de muchas personas en el mundo. Por la petición de los hermanos. Hay hermanos que trabajan en la parte de la salud, hay hermanos que son médicos, que son doctores, hay muchísimos hermanos cristianos verdaderos que están allí en hospitales, en clínicas, enfermeras, personal de servicios generales que son creyentes, que están allí. Entonces vamos a orar porque allí está la iglesia del Señor también, en los hospitales y en las clínicas, en la fuerza pública, en los militares, en la policía. Hay hermanos en el ejército. La iglesia tiene hermanos creyentes en las penitenciarías, los guardianes del IMPEC. Hay muchos que son creyentes, predicadores del evangelio. Así que en los cuerpos de bomberos, de defensa civil, también tenemos creyentes, iglesia.
Allí también hay hermanos que tienen que moverse por toda esta situación y son hermanos nuestros. Entonces, cuando oramos por todo ese personal, estamos orando por los que no conocen a Dios y estamos orando por la iglesia que está allí, para que Dios guarde a mis hermanos, los ayude, para los que están en muchos lugares. Y vamos a orar por los que están enfermos, por los médicos que están enfermos, enfermeras que ya adquirieron, se contagiaron. Vamos a orar por todas las familias que están enfermas, que están contagiadas. Hay familias que están contagiadas, todas. Vamos a clamarle al Señor que tenga misericordia y mete su mano y puedan salir muchos liberados en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo invoco el nombre de Jesús y te doy las gracias en esta hermosa mañana por darnos este privilegio tan grande, esta oportunidad, oh Dios, de oír, de aprender, de recibir la palabra, de entender lo que somos, Señor, para dónde es que vamos, Dios mío, cuál es la esperanza que tenemos, a qué nos debemos aferrar, dónde debemos poner nuestra mente, cuál es nuestra ocupación para que podamos así mismo vivir la vida cristiana. Señor de la gloria, yo te ruego por todos nuestros hermanos y por todo el personal médico que está en las clínicas, hospitales, puestos de salud, Dios mío, que están en las calles, que tienen que exponerse en el transporte público, por los hermanos que tienen que trabajar en las plazas de mercado, Señor, en los abastos, en las tiendas, en los supermercados, en todos los lugares, todo el personal que está allí atendiendo, que están expuestos. Yo te ruego que tenga misericordia, que los guardes, por los hermanos que están en casas, por los que están enfermos, por los que están pasando angustia y dolor, por los que están preocupados, por los que están enfermos, que tienen ansiedad, que tienen estrés, que tienen todas estas cosas, Señor, que enferman la salud también de las personas. Yo te ruego que nos des paz, que nos des tranquilidad, que nos des sosiego, Señor, porque tú eres eso, tú eres la paz que el mundo necesita, que mi corazón, que la vida del creyente necesita tener. Jesucristo es esa paz, es ese que sana la enfermedad y la dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que ponga su mano para que se hagan señales y prodigios y hayan sanidades, Señor, y haya manifestación de esta gracia salvadora. En el nombre del Señor Jesús te doy las gracias. Amén. Amén.